Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Dios los bendiga a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y pues vamos a muy interesantes y pedimos a Dios que Él sea quien esté aquí en medio de nosotros. Y pues oramos. Padre bendito, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Padre. Sabemos, entendemos fielmente que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Tú estás aquí, papito, porque hemos invocado tu nombre. Y tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Y nosotros, Padre, estamos aquí aún en la distancia, pero unidos en un mismo sentir. El anhelar con nuestro corazón, buscar tu rostro, Padre, entender, Señor, tu palabra, Señor, que nos rija, que nos gobierne, que nos instruya, Padre, que nos lleve por los caminos que tú quieres que andemos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Eh, Toma el control, Señor, sé tú el número uno. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la vida de todas nuestras hermanas intercesoras. La verdad es que nos bendicen mucho con ese tiempo de oración y pues gloria a Dios, se ha ido incrementando el tiempo y pues esperemos en Dios que siga así, ¿verdad? Vamos a hablar de la fe el día de hoy. La fe, wow, qué tema, ¿verdad? La fe pues, conforme a la palabra de Dios, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eh, para mí es muy grato recordar hace unos años cuando a mí por primera vez me enseñaban estos versículos y me decían, la fe es necesaria para que pase muchas cosas en tu vida. Y algo muy interesante es que decían, vamos a orar. Pues oramos, pues, gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? En ese tiempo yo entendía muy poquito. Y decía la persona que estaba tomando la palabra, hay un requisito para que ores. Y dije, ay, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué es? Tengo que tener algo para orar, a ver qué es. Y yo puse atención, me acuerdo muy bien. Me dicen, el requisito es que tengas fe. El requisito es que tú creas, que tú tengas la certeza de lo que se espera y que tengas la convicción de lo que no se ve, aunque no lo veas, pero que tú tengas la convicción de que va a ser, de que va a pasar. Y entonces así es como Dios puede operar, es como Dios puede meter su mano en cada uno de nosotros. Así es que la fe, mi hermano, es algo que tenemos, que Dios nos regaló una porción de fe y la podemos ir incrementando conforme conocemos la voluntad de Dios, conforme intimamos con nuestro Señor, por medio de su palabra, por medio de tiempos de oración, por medio de alabanza, por medio de escuchar predicaciones, de buscar, escuchar nuestros devocionales, ¿verdad? Estar escuchando a nuestras hermanas orando. Todo eso hace que esa fe crezca. Y fíjate que la Biblia hace referencia de hombres de fe, de personajes bíblicos que por la fe hicieron muchas cosas muy interesantes. Abel ofreció sacrificio aún más excelente que el sacrificio de que Caín a nuestro Señor. Y lo hizo Abel porque él creyó, nada más, ahora sí que nada más por eso, ¿verdad? Poca cosa. Él creyó, tuvo fe y hizo un mayor, un sacrificio, una ofrenda más excelente. Y tiene que ver aquí que él hizo un sacrificio, ¿verdad? Bueno, Noé también por fe eh, hizo construyó la arca y era una obra monumental, era algo muy grande que llevó a cabo él. Incluso para algunos todavía, para muchos es un misterio cómo pudo hacer una obra tan grande con los recursos de ese tiempo. Y sí, la Biblia relata que hubo un buen tiempo en que él estuvo en esa comisión, pero todo lo hacía por fe y todos lo señalaban diciendo, wow, ¿qué le pasa a este hombre a Noé? ¿Por qué está haciendo eso, verdad? Pero él creyó, él tuvo fe y por eso trabajó así. Otro personaje muy interesante, a Abraham se le da una instrucción, sal de tu tierra y de tu parentela, y él por fe obedeció. Wow, si nos ponemos un poquito en el papel de Abraham, imagínate que a ti te dijeran, sal de ahí y vete, agarra tu parentela y vete a otro lugar, que ni siquiera sabía dónde, pero Abraham obedeció. Otro ejemplo de ese tiempo muy contemporáneo con Abraham, obviamente, es Sara.
su esposa, que aún siendo estéril concibió, y eso que ella ya era una mujer adulta y era estéril además, pero ella creyó en quien había dado la promesa, creyó en nuestro Señor, tuvo fe, y bueno, pues nació Isaac, y son personajes bíblicos que trascendieron a través de tantos años porque fueron muy importantes. Y también después, ¿verdad? Otra demostración de fe tremenda, poderosa, gloriosa, es cuando Abraham, obedeciendo a Dios, va a Isaac y ofrece el sacrificio a Isaac, y a puntito estaba ya de llevar a cabo de entregar la vida de Isaac cuando Dios lo detuvo, pero es que él creyó y fue probada su fe y él aprobó. Gloria a Dios, la fe es muy importante. Gracias a Dios porque tenemos fe. ¿Y por qué digo que tenemos fe? Pues simplemente porque estás escuchando ahorita este devocional. No importa si lo escuchas ahorita en vivo o diferido. El punto es que estás buscando el rostro de Dios porque crees en Él, crees que hay una promesa para ti, hay una promesa de salvación, de vida eterna, hay una promesa de que las cosas van a cambiar, de que vamos a ir al otro lado, a un lado de reposo, de descanso, de refrigerio de parte de Dios. Y eso va a venir porque Dios, en Él confiamos y porque tenemos la fe que así será. Este, Vamos a leer Hebreos. Lo que te estaba platicando es en los primeros versículos de Hebreos 11. Ahora quiero llevarte literalmente a que leamos el versículo de Hebreos número 33 y 34. Ahí dice en Hebreos 33 y 34, porque por fe conquistaron reinos, igualito que tú y yo. Igualito que muchos de mis hermanos han conquistado cosas que parecían inalcanzables, cosas que parecían muy difíciles, pero por fe lo han hecho. Y luego dice, hicieron justicia, gloria a Dios. Y nosotros tenemos la justicia del Señor Jesucristo para nosotros, no porque seamos dignos, sino por su gracia, por su misericordia. Dios nos ha hecho justos a nosotros y le hemos alcanzado y la hemos hecho. Y luego dice, alcanzaron promesas, gloria a Dios, aleluya. Dios dijo un día que Él te iba a rescatar y lo ha hecho. Dios dijo un día que te iba a sanar y Él te sanó. Dios dijo que con su diestra poderosa nos iba a sostener a nosotros y nos ha sostenido. Y gloria a Dios, aleluya, porque hasta el día de hoy, hasta ahorita, hasta este momento, Dios es el que nos ha sostenido, porque sin Él nada seríamos, hermanos. Y por último, este versículo, la última dice, taparon bocas de leones, sí, mi hermano, porque el enemigo ha querido devorarnos, ha querido hacer mella en nosotros, pero por fe no ha pasado eso. Y le damos muchas gracias a Dios. Podemos ver tristemente que caen muchos del lado izquierdo, caen muchos del lado derecho, pero a ti, mi hermana, a ti, mi hermano, no te ha pasado nada porque por la fe que Dios puso en ti, tú has sido guardado de todas esas acechanzas del enemigo. Y te voy a dar de pilón el versículo 34, dice ahí, apagaron fuegos impetuosos. Sí, mi hermano, cuando sentías que te consumían los problemas, las dificultades, Dios, por medio de la fe que operó en ti, apagó todo eso. Y luego dice, evitaron filo de espada. Oh, wow. Y algunos de nosotros hemos estado en el filito de espada de problemas muy tremendos, pero miren, Dios nos ha sostenido. Y dice que sacaron fuerzas de debilidad. Gloria a Dios, hemos entendido que nos debe bastar la gracia de Dios porque el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad y todo eso porque la fe operó, porque la fe que teníamos se hizo viva, eficaz, tangible. Gloria a Dios. Una de la última aseveración de este versículo dice, pusieron en fuego ejércitos extranjeros, mi hermano, huyeron los enemigos delante de ti, porque tú fuiste esa persona cristiana que va caminando bien orada y la luz que hay en ti va a ir rompiendo la tiniebla, va a ir rompiendo la oscuridad y entonces huyen los enemigos delante de ti. Entonces ahí se cumple esa promesa de Dios donde dice que pusieron en fuga ejércitos extranjeros, ejércitos malévolos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Eso está muy hermoso en Hebreos. Y te decía que vamos a hablar de la fe. Hay una fe prestada que sanó, que salvó a un hombre paralítico. Esta historia está muy hermosa. Vamos a fijarnos literalmente en ella y está en Marcos 2.
Ya habíamos estado estudiando anteriormente que para ese tiempo la fama de Jesús se había extendido mucho y ya era un poco, había muchas aglomeraciones de gente. Bueno, vamos a leer y de ahí vamos a ir sacando cosas muy interesantes que nos regala el Señor el día de hoy. En Marcos 2:1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Eh, Antes de entrar a este punto, déjame decirte, te comentaba, la fama de Jesús se había extendido mucho. Entonces Jesús llega a casa, no se sabe bien, parece ser que a la casa de Pedro, pero bueno, se amontonó la gente, no podían entrar, había mucha gente, pero algo muy interesante es que aquí pasa algo similar a una historia que vemos de Zaqueo. Esa la vas a encontrar en Lucas 10, déjame checarte bien dónde es, no te voy a dar Lucas 19, del 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10, ahí tú vas a leer una historia similar, en el sentido de que se aglutinó mucha gente porque Jesús iba a pasar por ahí. Y igual que a estas personas que vamos a leer ahorita, a Saqueo se le dificultaba poder recibir, poder ver cara a cara a Jesús, y él no dejó que su limitación de baja estatura y la muchedumbre no le permitieran. No, él innovó, él hizo algo muy interesante, se subió a un árbol sicomoro para poder ver a Jesús, y pasan cosas extraordinarias en Saqueo, en su corazón, llega la salvación a su casa, él es movido a hacer muchas cosas muy interesantes. Fíjate bien lo que voy a decir, porque no dejó que las limitaciones del medio le impidieran ver cara a cara a Jesús. Entonces vamos a seguir, vamos a regresarnos aquí a Marcos 2, en donde hay un paralítico y vamos a ver qué pasa con él. En el versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acceder a él a causa de la multitud, te decía, ¿verdad? Igualito que le pasó a Saqueo. Eh, Dice que descubrieron el techo y donde estaba haciendo, y descubrieron el techo donde estaba, se refieren a Jesús, ¿verdad? Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. ¡Wow! Nuestro hermano Ramón nos ilustró con una frase el miércoles que me quedó a mí muy, me gustó mucho y dice literalmente, ya aclaré que es de Ramón, no vaya a haber derechos de autor y me echa bronca. Un amigo le lleva, un amigo te lleva a la presencia de Jesús sin importar cuántos techos tenga que romper. Un amigo te lleva a ti a la presencia de Jesús y no le importa cuántos techos tenga que romper. Ese es un amigo que ora por ti, ese es un amigo que está al pendiente de qué te está pasando, ese es un amigo que busca que tú estés bien, que tú estés, fíjate bien, sano. Que esa parálisis, que eso que te tiene sin poder movilizarte, se ha quitado de tu vida. Eso hace un amigo intercede por ti, un amigo ora por ti, y yo digo, gloria a Dios, aleluya. El versículo 5 dice que al ver Jesús la fe de ellos, wow, el Señor Jesús vio la fe de ellos. A ellos no les dijo nada. Yo quiero pensar que podrían ellos haber recibido un comentario de aprobación, ¿no? Buen siervo, fiel eres. No sé, entra el gozo de tu Señor, bien hecho, así se hace. Pero no se dirigió a ellos Jesús, ¿eh? Así es que la intercesión no esperes tú que va a haber un galardón, un premio. No. Usted siga cargando a ese amigo entre los otros cuatro y entre todos intercedan por él para que esa sanidad venga. Y le dice entonces, regreso al versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, wow, espérame, eh, había fe también al paralítico, ¿eh? Implícitamente podemos entender que si Jesús le dijo hijo, es porque él creía y Jesús lo está aceptando por gracia, por su misericordia, como hijo. Y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Wow, mi hermano, sus pecados le eran perdonados.
¿Y por qué conocemos este relato donde Jesús sana a un paralítico? Bueno, porque hay una interrelación directa entre los pecados y la sanidad. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Blasfema. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto es muy interesante. Fíjate bien, mi hermano, yo le pido a Dios me dé las palabras correctas para que sea fácil que me entiendas. Eh, Ellos dicen, los escribas, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y qué crees? Que Jesús era Dios, porque Él pudo, puede y podrá perdonar pecados siempre. Vamos a seguir leyendo para que lo veas, para que y repito, ¿por qué habla este así? Blasfema. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios puede perdonar pecados, chécate eso. Y luego seguimos leyendo el 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y vete. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre, que Él dice, pues para que sepas que yo tengo potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Wow. El paralítico toma su lecho, ya camina, a Dios la parálisis, a Dios el que esté detenido, Dios quiere que siga adelante con su vida, Dios lo faculta, nos faculta a nosotros por medio de esa fe que tenían los amigos de este hombre para poderle a él decir, toma tu lecho, levántate y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pues no, el Señor Jesucristo se estaba manifestando con poder y gloria en ese lugar. Algo que es muy interesante es cuando los escribas dice que estaban ahí sentados eh, en el versículo 6, estaban ahí sentados algunos de los escribas. eh, eh, Ellos tenían un lugar, ellos eran gente que tenía cierta autoridad, eran los maestros de la ley, eran gente que hablaban y que enseñaban al pueblo la palabra de Dios. Y ellos estaban ahí analizando, oye, ¿por qué este perdona pecados? Eso solamente lo puede hacer Dios y lo hizo. Entonces está demostrando Jesús que era Dios y Jesús fue movido a hacer eso por la fe de ellos. En el versículo, eh, en el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, de los cuatro amigos, entonces Jesús se dirige al paralítico y dice, hijos, tus pecados te son perdonados por la fe de ellos. Ya ve, mi hermano, yo espero en Dios que tú puedas ver el poder glorioso, majestuoso de la intercesión, porque la oración del justo puede mucho. Y tú, mi hermano, ponte a orar y tú dirás, no, pues ¿quién es justo? Todos somos justos por la justicia que Dios ha depositado en nosotros, porque nosotros no hemos hecho nada que valga la pena. Jesús lo hizo todo y nos hizo a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús. La victoria de Jesús nos la otorga para que nosotros podamos ser esas personas justas. Y entonces dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Y oramos nosotros por fe y no por vista. A veces no pasa nada, a veces nos ganamos los cabellos porque siguen las cosas como al principio, pero nosotros por fe seguimos pidiendo a Dios que opere, pidiendo a Dios que meta su mano preciosa, poderosa en la circunstancia, en la adversidad que estamos pasando, y hemos visto la gloria de Dios, hemos visto cómo Dios permite que se conquisten situaciones tremendas. Entonces, eso nos bendice mucho, mucho a nosotros, hermanos. Cuando le dice Jesús al paralítico, a ti te digo, eh, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, porque él ya iba a ir eh, ahora con la nueva herramienta, ahora ya no tenía esas cadenas que le hacían del parálisis, sino él ahora iba a seguir, permíteme decirlo de esta manera, iba a seguir caminando ahora sí
hacia el propósito que Dios tenía. Pero qué curioso que Dios le manda a su casa, Dios lo manda a los suyos, porque la bendición que Dios da iba a tener un impacto en su casa, la sanidad que Dios le había regalado iba a tener un impacto en su casa, permíteme decirlo mejor, en los de su casa, en toda su familia. Así es que vamos a seguir orando, mi hermano, porque no estás orando solamente por esa persona que tiene la adversidad, sino estás orando por toda su familia, por toda su casa, por todos los miembros de esa familia. Así es que cuando oramos por alguien, estamos orando por todos los de su casa. Gloria a Dios. Te decía hace un ratito que hay una interrelación muy estrecha entre el perdón de pecados y entre la sanidad. Y en Hebreos, no, es en Hechos, en Hechos, sí, sí, 3:19, déjame encontrarlo, debe estar aquí adelantito, sí, aquí lo tengo. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean perdonados, para que sean borrados vuestros pecados. Oh, acabamos de comentar que hay una interrelación directa entre los pecados y la enfermedad, pero para que sean borrados tus pecados, aquí nos indica Dios que debemos de arrepentirnos y no solamente arrepentirnos, porque arrepentimiento significa cambio de dirección. No, también debemos de convertirnos. Así que arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados. Ah, ok. Si hay manera que se me perdone, que se me borren los pecados. Sí, sí la hay, mi hermano. Arrepiéntete y conviértete a los caminos de Dios. Arrepiéntete de tu vana manera de vivir. Ayer platicaba con unos hermanos que estimo mucho. Pues la verdad es que en la congre yo estimo a todos, todos son mis amigos, todos son gente que me bendice mucho. Hablábamos en segunda de Crónicas 7:14, versículo favorito de un hermano que quiero mucho también, dice, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintiesen de sus malos caminos, ahí entra el convertirnos. Eh, eh, entonces, si mi pueblo se humillare y oraren y si arrepintiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice Dios, y perdonaré sus pecados, y lo más hermoso, lo más interesante, y sanaré su tierra, y los sanaré, y la parálisis se va de su vida en el nombre de Jesús, la enfermedad se va de su vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, para que sean borrados nuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria a Dios, aleluya, tiempos de refrigerio. ¿Cuántos de nosotros ya decimos, ya no vemos lo duro, sino lo tupido? Ya, Señor, por favor, no me subestimes, no aguanto tanto, Padre. Ya necesito tiempos de tranquilidad, tiempos de paz, tiempos en donde yo pueda estar respirando profundamente, llenando mis pulmones, porque veo que hay la voluntad de Dios en la vida de la persona por la que estamos orando, en la vida de nosotros mismos. Vemos tiempos de refrigerio, los anhelamos, los queremos. Bueno, si vienen, arrepiéntete y conviértete. Y entonces van a venir esos tiempos de refrigerio. Y sigamos orando unos por otros, hermano. Sigamos pidiéndole a Dios que Él sea nosotros, que nos impulse a bendecir a nuestros hermanos, a interceder por ellos. Tú ves una necesidad, no te quedes con los bracitos cruzados. Señor, bendícelo, Señor, guárdalo, Señor, sánalo, Señor, sé tú con Él, la voluntad de Dios en su vida. Y vas a ver que tú vas a ir fluyendo, fluyendo, fluyendo. Y créelo, mi hermano, la intercesión es poderosa. La intercesión la oración del justo puede mucho en el nombre de Jesús. Bueno, pues después de haber reflexionado un poquito aquí en Marcos 2 del 1 al 10 y en Hebreos 3:19, en Hebreos 11, que te los recomiendo mucho que los leas. También Lucas, quedamos que es Lucas 19, versículos del 1 al 10 de la historia de Saqueo. Léelos, hermano, medita en ellos, no te vas a arrepentir. Gloria a Dios. Padre bendito, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Sabemos y entendemos, Padre, que tú, Señor, eres un Dios misericordioso, un Dios amoroso, Padre. Y a eso nos basamos, Señor, para pedirte, Señor, que tomes en cuenta nuestras peticiones del corazón, Padre. Nosotros, Señor, hoy levantamos hasta el trono de gracia, hasta el trono de misericordia, a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros familiares que están ahorita enfrentando una adversidad, una enfermedad. Sé tú con ellos, Padre, manifiéstate. Sé tú, mi Dios, ese Dios sanador, ese Dios proveedor, ese Dios restaurador, papito.
contempla cada una de esas necesidades, Señor, porque en oración las ponemos en tus manos, Señor, con la confianza de tu buena voluntad, agradable y perfecta para cada uno de ellos, Padre. Sánales, papito, perdónales sus pecados. Sé tú, mi Dios, quien se glorifica en la vida de ellos, Padre. Que se vea tu diestra poderosa, Señor, sanando, salvando, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Hoy ponemos a cada uno de los oyentes, Padre, de este devocional en tus manos, pidiendo que tú seas, papito, su oportuno socorro. Tú, mi Dios, acércalos, que ellos tengan confianza en acercarte a ti, papito, para que reciban esa gracia, para que tú estés, Señor, pudiéndolos socorrer, para que tú estés, Dios, pudiendo operar en sus vidas. Hoy, Señor, también ponemos en tus manos la vida y salud de Coquito, Señor. Tú sabes lo que ella necesita, Padre. Añádaselo, Dios, tu voluntad en su vida. Sí, Señor, bendícela, Señor. Es una guerrera tuya, Padre, una mujer amada por todos, papito. Damos gracias a Dios por su vida. Gracias, Señor. Bendícele, Señor. Sé tú con ella. Señor, oramos también por nuestro pastor Iván Valdés Pichardo, por su esposa Martita, por su hijo Santiago, por su hija Renata. Sé tú con ellos, Padre, mañana, tarde, noche. Señor, si ellos necesitaran algo, tú añádeselos, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, Señor, pedimos tu bendición para todos y cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.